Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. El paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano y de su acción en el mundo. Somos los herederos de dos enormes olas de cambio. La ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios. La tecnología ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano. La tecnociencia bien orientada puede producir cosas realmente valiosas para mejorar la calidad de vida del ser humano. Y también es capaz de producir lo bello y de hacer saltar al ser humano inmerso en el mundo material al ámbito de la belleza. Pero al mismo tiempo dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre la humanidad y el mundo entero, como por ejemplo la energía nuclear. De esta forma se cree que todo incremento de poder constituye sin más un progreso, como si la realidad, el bien y la verdad brotara espontáneamente. Pero el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto, pues el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia. Al hombre podemos sostener que le falta una ética sólida, una cultura, una espiritualidad que realmente lo limita y lo contenga en una lúcida abnegación. La globalización del paradigma tecnocrático supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes al planeta, que nos lleva a estrujarlo hasta el límite y más allá del límite. El ser humano ignora la realidad de lo que tienen adelante, de ahí naciendo la idea del crecimiento infinito. Hoy el paradigma tecnocrático se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos, y más difícil todavía es usarlos sin ser dominados por su lógica. También tiende a entender su dominio sobre la economía y la política, como por ejemplo en la política mirando el desarrollo tecnológico en función del beneficio, sin prestar atención a las consecuencias negativas sobre el ser humano. Se dice que la economía resolverá nuestros problemas, pero sin tener en cuenta que esta no garantiza el desarrollo humano integral. Se hace difícil detenernos para recuperar la profundidad de la vida. Nadie quiere renunciar a la tecnología. Lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural. Nadie pretende volver a la época de las cavernas, pero es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera, recoger los valores positivos y sostenibles y a la vez recuperarlos. En cuanto a la crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno, notamos la falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza, y el impacto ambiental es un solo reflejo muy visible de un desinterés por reconocer el mensaje que la naturaleza lleva inscrita en sus mismas estructuras. En vez de desempeñar nuestro papel como colaboradores de Dios en la obra de la creación, suplantamos a Dios y con ello provocamos la rebelión de la naturaleza. Por eso se nos invita a tomar conciencia de cambiar nuestro modo de vida. Sin embargo, no se puede prescindir de la humanidad. No habría una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad. Con respecto al relativismo práctico, el ser humano siempre ha dado prioridad a sus conveniencias y todo lo demás se vuelve irrelevante si no sirve a sus propios intereses. La cultura del relativismo es la que empuja a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como un objeto. La misma lógica del usa y tira, que genera tantos residuos solo por el deseo desordenado de consumir más de lo que se necesita. Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué límites nos pueden detener? Las leyes solo se entenderían como obstáculos a evitar. De aquí surgiendo la necesidad de preservar el trabajo. Dios puso al hombre para trabajar sobre ella de manera que produzca frutos. El ser humano es capaz de ser por sí mismo un agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual. Y no debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Pero la orientación de la economía ha propiciado un tipo de avance tecnológico para reducir costos en razón de la disminución de puestos de trabajo, que se reemplazan por máquinas. En este sentido, la acción del humano puede volverse en contra del mismo, y la humanidad se dañaría a sí misma. Para que siga siendo posible dar empleo, es necesario promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Finalmente tenemos que recordar que el poder humano tiene límites y aunque no es posible frenar la creatividad humana, no podemos prohibir a quienes tienen especiales dones para el desarrollo científico y tecnológico, cuyas capacidades fueron otorgadas por Dios para el servicio de los demás. Y tenemos que recordar que el valor humano va más allá del grado de su desarrollo.
De este modo, cuando la técnica desconoce los grandes principios éticos, termina considerando cualquier práctica legítima. Y finalmente, la técnica separada de la ética será difícilmente capaz de autolimitar su poder.